Primero por ahí que lo que más aprendí en los 4 años del gobierno, y no solo en lo local, sino también en la relación con otros gobiernos de otros países y la agenda internacional, el G20, digamos, toda la oportunidad que tuvimos de ver en primera persona el poder en el mundo, de alguna manera, es que prácticamente todo es emocional. Somos bichos muy emocionales, ¿no? Obviamente hay ideología, hay intereses, hay instituciones, pero en general los conflictos que tenés que administrar, las tensiones, se producen por disparadores emocionales. Digo, joda que no hay nada que no haya visto en la salita de 3 de mis hijos que haya visto distinto después. Pero porque al final del día el ser humano es uno. Y es uno hoy, es uno hace 1000 años, es uno en cualquier país del planeta, es uno en cualquier circunstancia en la que estemos. El hardware nuestro, digamos, emocional y cómo funcionamos es el mismo. Y es el mismo hace un montón de tiempo. No es que hay otra especie humana que hace 500 años. Entonces, lees historia antigua y vas a encontrar los mismos comportamientos, las mismas tensiones, con otro contexto, pero lo mismo. Y en eso creo que también hay algo de esta idea de liderazgo como algo medio inhumano, ¿no? Medio como por encima de la humanidad. Tipo superhéroe. Claro, y que tiene una lógica. Vos me decís, mira, 200.000 años de la especie, más o menos. Los últimos 3.000, 4.000 aparece esta idea del líder. Hasta ese entonces éramos horizontales, grupos nómades, sin mucha escasez y estaba todo tranqui. Cuando empieza a sentarse el ser humano, la agricultura, bueno, un montón de cosas, empieza a aparecer esta idea del líder. Y durante gran parte de la historia del liderazgo, esa persona no era un ser humano. Era un emperador, era un rey, era alguien que venía de lo divino, estaba oculto en un castillo, estaba encerrado en ropaje ceremonial para que vos no lo veas más que como una figura que al día de hoy quedan todavía algunas de esas figuras en el mundo contemporáneo. Entonces, la evolución después a que elijamos entre todos los ciudadanos a los gobernantes es algo de hace 5 minutos y todavía en casi una minoría del mundo. O sea, no es una idea tan experimentada. Entonces todavía creo que queda esa herencia de decir, bueno, el líder se nace, ¿no? Esta idea de el que nos va a guiar, el que nos va a mostrar. Esa persona no tiene emociones, las conquista, las domina, eso es fuerte, nos marca el camino y es mentira, eso no es verdad, no es verdad empírica, históricamente no es verdad, no existió nunca esa figura. Siempre veo el caso de Churchill porque me parece un buen ejemplo de lo que para mí debería ser lo inverso a cómo se cuenta la historia de Churchill. Si Churchill se cuenta como el líder que heroicamente marcó el camino para ganar una guerra y solo dio un discurso inspirador a la gente que lo escuchaba y decía, ay, gracias Churchill. La realidad es que era un borracho, era un depresivo, tenía un montón de problemas, sufrió la mayoría de su carrera un montón de fracasos. Cuando tuvo su máximo rendimiento lo hizo grupalmente con un consejo de guerra de pares que lo equilibraron, después lo echaron, perdió la guerra, ganó la guerra y perdió la elección. Pero es mucho más real y mucho más inspirador esa historia que la historia del héroe solitario que admiramos. Porque al final, si no, es como que se aleja, ¿no? Y creo que en ese alejamiento pasa mucho esta tensión. En la microescala, en cualquier asamblea, en cualquier grupo humano donde hay intentos de liderazgo político, la frustración genera potencia esos mecanismos a veces autodestructivos y entonces me enojo, me frustro, me vuelvo paranoico, me pongo, que nos pasa a todos los que estamos en esa tarea. Entonces, nada, creo que es como un tema súper profundo de cambiar el eje de alguna manera, ¿no? Y arrancar también hasta por un punto que es más fuerte aún, que es que el ser humano no marida bien con el poder. No, es un tema biológico también. No sé por qué, en qué momento nos creímos, pero no hay evidencia histórica que demuestre que somos buenos manejando poder. Al contrario. Entonces que hay que manejar poder durante un tiempo y después dejar de manejarlo porque si no te enfermas, como la radiación, ¿no? Pero bueno, ahí me fui.